todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a Valencia. Otra vez estoy aquí y hoy es por un motivo muy distinto. Hoy voy a ir a hacerme un tratamiento de estética coreano. Este no es ningún tipo de vídeo patrocinado, no me han contactado, no me están pagando para nada. Simplemente he buscado algún sitio en el que pudiera hacerme algún tratamiento coreano porque me hacía muchísima ilusión. Así que voy a intentar enseñaros todo el proceso. Según lo que me han comentado, básicamente lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser hacerme un diagnóstico de mi piel. A continuación me dirán qué tratamientos son los más adecuados para mis necesidades y haremos el tratamiento todo el mismo día. Así que tengo muchas ganas de compartir todo esto con vosotros. Es algo que me hace muchísima ilusión porque, como ya sabéis, soy muy amante de la cosmética coreana, utilizo muchísimos productos de cosmética coreana y me apetecía muchísimo poder probar lo que es un tratamiento. Me apasionaba tanto la idea que estuve hasta pensando el poder ir a hacerme un tratamiento allí a Corea, aparte de visitar por supuesto toda la ciudad y poder verlo todo, que también me apetecía muchísimo, el poder hacerme algún tratamiento allí. Pero bueno, estuve buscando y dije, ostras, existe un centro estético que está bastante cerquita. Nunca he ido, he visto un poquito algunas de sus reseñas, pero realmente no sé a lo que voy, no sé lo que me espera, pero tengo muchísimas ganas y me apetecía compartirlo con vosotros porque al final es lo que os he comentado muchas veces. Este canal es Tiny Cosmetics, estoy intentando también traer un tipo de contenido algo distinto al canal, no únicamente los análisis puro y duro de todos los ingredientes, de todos los activos, de qué propiedades tienen. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es eso, me vais a acompañar en este día en el que vamos a ver cómo hacen, ¿no? Cómo es el proceso de hacer este diagnóstico en un centro de estética coreano y qué tipo de tratamientos ofrecen, qué tipo de productos utilizan. Me han dicho que vamos a estar como 1 hora y media, 2 horas aproximadamente, así que bueno, acompañadme a esta aventura. Espero que salga fenomenal, espero que vaya todo muy bien. Estoy nerviosa, pero nerviosa bien, nerviosa con ganas, así que me apetece muchísimo compartirlo con vosotros, así que vamos a ello, acompañadme. Durante el diagnóstico me analizaron la hidratación de mi piel, arrugas y manchas. Me comentaron que me faltaba algo de hidratación y que tenía la piel muy grasa, que podía ser debido al uso del solar junto con el calor que hacía aquel día. Con respecto al tema de las arrugas, me dijeron que tenía algo de pérdida de firmeza, pero que estaba en el estándar a mi edad y que presentaba algunas manchas en mi piel. Ahí les comenté que yo siempre había tenido pecas en esa zona y aunque había mejorado, no dejaba de tenerla hiperpigmentada. Ahí me está enseñando también ella cómo mi piel podría mejorar con el tratamiento. En primer lugar, me hicieron una limpieza de la piel con un suave masaje, simplemente utilizando un limpiador en aceite y aplicando también este masaje en mi piel. A continuación empezamos con la parte de la extracción. Comienzan estas incómodas extracciones, que no deja de ser un momento, puede ser un poco doloroso, pero donde más tuvieron que centrarse fue en la zona de la nariz. A continuación tenemos un masaje relajante con activos calmantes y antiinflamatorios para relajar la piel después de la extracción. Empezamos con la oxigenación facial. Era la primera vez que me hacía un tratamiento que tuviera oxigenación facial
y fundamentalmente lo que hace es ayudar a nuestra piel a mejorar la hidratación, ayuda a mejorar la textura, las líneas de expresión, aporta luminosidad y suavidad y también ayuda a eliminar la retención de líquidos. Ella fue reaplicando varias veces mientras me hacía un suave masaje en mi piel. Con el ultrasonido lo que conseguimos es prevenir el envejecimiento prematuro de nuestra piel, mejorar el aspecto general, retrasar la aparición de estas pequeñas arruguitas y líneas de expresión, sobre todo también aumentar la retención de humedad en nuestra piel. Como os he comentado, me dijeron que faltaba un poquito de hidratación, así que fundamentalmente se encargaron mucho de aportar esta hidratación a mi piel. Y a continuación fue cuando aplicaron la mascarilla facial. Tenía extractos de distintas plantas que se adaptaban tanto a las necesidades de mi piel, por un lado, como también intentar aportar este extra que le faltaba a mi piel. Tengo que reconocer que fue una experiencia, no es agobiante, pero es cierto que es la primera vez que me hacen una mascarilla en la que los ojos también quedan cerrados y el producto queda por encima. Así que es una experiencia un poco distinta a lo que estoy acostumbrada, pero sí que sentí muchísimo la diferencia tras haber utilizado el producto. Bueno, acabo de terminar de hacer toda la rutina. Como habéis visto, habré ido poniendo toda la información, os explicaré bien todo el proceso de lo que han hecho en mi piel y todo lo que me han dicho al principio. La verdad que en el primer diagnóstico, al llevar el protector solar y también llevar la BB Cream, me han dicho que tenía la piel como muy grasa, tenía como justamente toda esta sensación muy grasa en mi piel, pero les he comentado que al llevar el protector solar, al ir andando, que podía ser también debido a eso. Así que me han hecho un tratamiento en principio totalmente adecuado a las necesidades que han visto en mi piel y a todo lo que me han comentado. Es la primera vez que me hacía un tratamiento así, la verdad es que es muy parecido a lo que he visto en muchísimos vídeos de las personas que se lo estaban haciendo allí en Corea, entonces me ha encantado. No sé si se ve bien cómo ha quedado mi piel, la verdad que me gusta muchísimo, tengo ahora mismo una sensación de hidratación absoluta. Me han puesto también el protector solar, me han dicho que me puedo ahora mismo poner la BB Cream encima, que no habría ningún tipo de problema, así que voy a arreglarme, que nos vamos a comer y también me acompañáis y os cuento también un poquito mis impresiones, mis sensaciones, qué me ha parecido realmente, si vale la pena. También ahora cuando vaya a pagar os diré el precio para que veáis un poquito también cuánto ha podido costar todo lo que me han hecho y también deciros si creo que vale la pena por el precio que tiene y si realmente voy notando los resultados a medida que vayan pasando los días. En los próximos vídeos os comentaré también qué tal siento mi piel, si siento la diferencia, sobre todo cuando ya me empiece a aplicar los mismos productos que me aplico en el día a día. Me han comentado también algo muy interesante y es que, como sabéis, yo tengo la piel mixta y tengo el síndrome de ovario poliquístico y me cuido mucho de utilizar productos que mantengan muy a raya los posibles brotes, etcétera, debido al tema hormonal. Y sí que me ha comentado que hay que tener en cuenta que si utilizamos muchos productos que mantienen muy a raya estos brotes, al final el brote viene dado por las hormonas, no por el tipo de piel. Y esto hay que tenerlo también muy en cuenta y es algo que yo no he comentado en mis vídeos. Es muy importante que sepamos, por un lado, las necesidades de nuestra piel, pero luego también si tenemos alguna otra sintomatología asociada a algo que no podamos controlar, que no está en nuestro tipo de piel, como puede ser, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, o que tengamos cualquier otro tipo de problema, imaginemos cualquier tipo de alergia o intolerancia alimenticia que también se puede ver reflejado en la piel. Así que acompañadme, que voy a arreglarme, que nos vamos. La verdad es que creo que es la primera vez
que voy a grabar cómo me maquillo, entre comillas, porque no soy una experta y no tengo idea de maquillarme. Únicamente me pongo una BB cream, me hago el delineado y me pongo un poco de colorete y poco más, la verdad. Así que bueno, por lo pronto voy a poner la BB cream. Esta es la que utilizo siempre, la de Purito, porque es también para pieles sensibles, pero se adapta muy bien a todo tipo de pieles y también tiene un factor de protección solar de 50. Me han puesto protector solar, pero realmente siempre me gusta poder aplicarme una BB cream que tenga protector solar. La verdad es que me gusta esta muchísimo porque siento que se adapta muy bien a mi tipo de piel. Es cierto que si utilizáis esta marca o pensáis en comprarla en algún momento, tenéis que tener en cuenta que a pesar de que tiene varios tipos de tonos, tiene muchos muy rosados, que es lo que me pasó a mí. El primero que cogí era en un tono un poco rosado y es cierto que sentí como que no se adecuaba bien a mi tipo de piel, como que se me quedaba la piel muy rosada, y en mi caso, que tengo una piel muy blanquita pero muy más tirando como amarillenta, siento que esta BB cream sí que se adapta muchísimo mejor a mis necesidades y que no se nota que llevo nada, que es lo que me gusta, que se note algo muy sutil. En cuanto al delineado, realmente, como no soy muy experta y soy un poco torpe haciéndome este tipo de cosas, tengo este delineador que es de Shane, que realmente ha sido mi salvación porque tiene, como veis, esta puntita que es ideal para poder ponértela en esta parte del ojo y tener ya tu delineado. Y ya lo único que tienes que hacer es completar el delineado con la otra parte. Tengo que decir que en este caso lo he cogido marrón porque casi siempre me suelo poner el delineado de color negro, pero siendo tan blanquita, siendo que me sienta mejor cuando es un color un poco más tenue, algo más marrón, unos tonos un poco más suaves. Voy a intentar hacerlo por aquí. Y lo único que hago es unir esta puntita con esto de aquí. Voy a ponerme aquí mirándome en el espejo, que si no, no me veo del todo bien. Y realmente poco más. Me aplico también este rubor un poquito por aquí. Algo muy también sutil, y realmente no me suelo poner nunca nada para tapar la zona de las ojeras. Sí que siento que tengo un poquito la ojera, un poquito hinchadito además, pero intento no ponerme nada para que se vea algo muy natural. Por eso normalmente no suelo hacer ningún tipo de vídeo enseñando lo que me hago, porque realmente no suelo hacerme mucho más. Únicamente la BB cream, tener este factor de protección solar con este color. Sí que me hago el delineado, que me gusta verme el ojo con esta forma, y únicamente me pongo un poquito de rubor para que no se vea todo el tono tan homogéneo y notar un poquito esta parte algo más rosita para que se note un poco distinto, pero realmente no me añado nada más. Así que ahora con todo esto vamos a pagar, os cuento luego las conclusiones, os cuento cuánto me ha costado y también me acompañáis a comer y terminar de pasar este día aquí en Valencia. Bueno, hola de nuevo, ya hemos comido y también hemos hecho un escape room. La verdad es que ya que aprovechando que estamos aquí en Valencia queríamos intentar hacer varias cosas. Acabo ahora mismo de salir del escape room y estoy con las emociones a flor de piel. La verdad ha sido un escape room chulísimo sobre vikingos, bueno, espectacular, la verdad que me ha encantado. Me encanta el hecho de poder hacer escape rooms, es algo que me gusta mucho. De hecho, en el último vídeo os comenté que si alguna vez volvía por aquí, por Valencia, iba a hacer algún escape room, porque al final intento siempre, ya que voy a algún sitio, intentar hacer algún escape, porque siempre es algo muy interesante. ¿Y qué os puedo decir con respecto a toda la experiencia del día de hoy, especialmente a la parte facial,
a la parte de la limpieza, del tratamiento estético coreano. Sobre todo, y lo más importante, el precio. El precio por todo lo que me han hecho ha sido 35 euros. Es que realmente me ha parecido tan barato que si lo llego a saber le hubiera pedido que me hicieran también un masaje, no sé, me ha parecido un precio súper económico para todo lo que me han hecho. Han estado conmigo entre el diagnóstico y todo el tratamiento 1 hora 45 minutos aproximadamente. Realmente han estado conmigo bastante tiempo y me ha gustado muchísimo el trato. Me han estado explicando en todo momento todo lo que estaban haciendo en mi piel, todos los tratamientos que me estaban poniendo en cada momento y por qué me lo estaban poniendo. Algo también muy interesante es que la chica en todo momento me ha dicho: si en algún momento sientes algún tipo de irritación, picor, escozor, por favor, en cualquier momento me lo dices. Ha tenido en cuenta en todo momento las necesidades de mi piel y si podía tener cualquier tipo de problema. Es cierto que los productos que ha utilizado me ha dicho que han sido adaptados bien a mi piel según lo que han visto en el diagnóstico, para intentar aportar todo lo que necesita mi piel. Así que realmente me ha gustado muchísimo, ha sido una experiencia total. He sentido por lo menos un poquito el hecho de poder estar allí haciéndome un tratamiento, porque he visto muchos tratamientos que se hacen allí y realmente me han puesto productos muy parecidos de los que he visto en muchos vídeos y ha sido como sentirme un poco, no sé, allí, y me ha encantado. La experiencia me ha encantado, se han portado súper bien, han sido, vamos, un 10, la verdad que me ha encantado y el precio me ha parecido súper económico. La verdad es que no me esperaba un mínimo de unos 80 euros aproximadamente, contaba más o menos con esa cantidad y me ha parecido súper económico, así que realmente, ¿qué os voy a decir? Que estoy encantada, la verdad. Luego he tenido la oportunidad de poder ir a comer también a uno de los restaurantes que me encanta por su ambientación en muchísimos animes y, como ya sabéis, también me encanta todo el tema de la cultura japonesa, me encanta todo lo que tenga que ver con el manga, con el anime, así que también he podido disfrutar de comer una buena comida japonesa en un sitio ambientado en todo esto, cosa que me ha encantado. Y ahora, aprovechando que todavía es pronto, creo que voy a aprovechar para ir un momento de nuevo a Min Cosmetics, que ya sabéis que fui la última vez, porque voy a comprar algún producto más de los que se me ha acabado, que realmente es una necesidad, y también me voy a pillar otro protector solar también para tenerlo. Así que acompañadme, vamos a ver algunos productos de cosmética coreana y voy a ver si puedo también acercarme a Freshly Cosmetics, porque el otro día se me quedó pendiente y ya la vuelta a casa, que ya llevamos todo el día por aquí, pero realmente estoy encantadísima, lo he disfrutado muchísimo y muy recomendable. Como os he comentado, no es nada patrocinado, no me han pagado para nada, no me han llamado para que hiciera un vídeo, simplemente lo encontré buscando por internet, tratamientos coreanos, y encontré este sitio y dije, bueno, voy a probarlo, a ver si realmente se adecua a lo que tengo, ¿no? El concepto que puedo tener de lo que hacen en un tratamiento coreano después de haber visto los vídeos, y simplemente pues me he lanzado a hacerlo y sí que os puedo decir que me ha encantado la experiencia. Así que acompañadme, nos vamos a Min Cosmetics, voy a ver si también puedo pasar por Freshly Cosmetics y nos vamos luego ya a casa, pero bueno, así podemos ver un poquito de cosmética coreana. Después de haber hecho un tratamiento de estética coreana, vamos a ver un poco de cosmética coreana y a ver también si podemos acercarnos a Freshly, porque quiero ver algunos de sus productos que me gustan mucho y también poder enseñarlos y hablar un poco de ellos. Y ya yo creo que con todo eso daríamos por cerrado el día de hoy. Bueno, creo que no he podido escoger mejor sitio porque estaréis escuchando la música de fondo, pero bueno, simplemente para haceros súper rápido las compras que he hecho tanto en Min como en Freshly, súper rápido, solamente han sido 2 productos, simplemente os los quería enseñar porque quiero hacer luego algún reel contándoos qué tal me han ido. Por un lado tendríamos este producto de Mizone, es una marca que también me gusta mucho, he probado muchos de sus productos y quería también probar este. Este es especialmente tanto para pieles secas, para aportar esta hidratación,
pero también por otro lado para pieles sensibles. No es para mi tipo de piel, pero quería probar qué tal es su textura, porque como sabéis, actualmente estoy desarrollando una gama de cosméticos y es cierto que me gustaría ver, ahora mismo estamos enfocados en sacar una gama de cosméticos para una media de edad de unos 40-45 años aproximadamente, pero en un futuro la idea es poder sacar para pieles un poco más maduras y quiero empezar a ver tipos de texturas, tipos de composiciones para este tipo de pieles. Así que este ha sido puramente para ver un poco texturas, etcétera, no tanto como para mí para utilizarlo, porque realmente siento que se quedaría demasiado pesado en mi piel y realmente no se adaptaría bien a mis necesidades. Este producto de Freshly sí que es uno de los productos que quería probar, la verdad, y es un protector solar. Creo que ahora mismo está justo pasando un avión, se oye muchísimo, pero bueno, creo que me oiréis bien. Es un protector solar con factor de protección 50, pero además tiene un 99% de ingredientes de origen natural. ¿Por qué también he probado este producto? ¿Por qué lo he comprado? Bien, por un lado, ya sabéis que estamos desarrollando esta gama de cosmética, pero es cierto que me gustaría poder sacar en un futuro un protector solar. Y como estamos buscando productos que tengan un alto porcentaje de ingredientes de origen natural, me ha parecido una muy buena idea también tener este de referencia, aunque este sí que lo voy a probar para ver cómo se adapta a mi tipo de piel. Quiero ver si que deja este rastro blanco, quiero ver un poco qué aroma deja, si siento realmente una buena protección, si siento que se absorbe bien. En fin, van a ser realmente productos mucho para investigar, para poder desarrollar más la gama de cosmética que estamos lanzando. En un próximo vídeo os quiero contar exactamente cómo va el proyecto, porque ya estamos teniendo muchas reuniones con la agencia de publicidad. En 2 semanitas vamos a tener ya los primeros diseños del packaging, vamos a ver el logo, vamos a ver también cómo hacer todo el tema de redes sociales, así que os lo iré informando todo por aquí, pero de momento estamos todavía terminando de asentar todo, así que os lo contaré todo muy bien próximamente en un próximo vídeo. Pero bueno, simplemente ya hemos llegado hasta aquí, ya hemos llegado al final del día, vamos a volver a casa. Simplemente muchísimas gracias por haberme acompañado, espero que os haya parecido muy interesante el poder haber visto toda esta rutina que me han hecho en este centro estético a nivel de rutina coreana, ¿no? Realmente era algo muy interesante, era algo que me apetecía mucho vivir y como os he comentado ha sido un precio muy económico. Ya que estaba aquí, evidentemente he aprovechado tanto para ir a un sitio japo a comer, para poder hacer un escape y también para ir a unas de mis tiendas preferidas. Realmente tanto Min Cosmetics, toda la cosmética coreana, como también Freshly, son marcas que me gustan muchísimo y simplemente también quería aprovechar, ya que estaba aquí, el poder ir a la tienda física, ver un poquito todo lo que tenían. Realmente disfruto muchísimo con todo esto, sabéis que me encanta la cosmética, quiero transmitiros también todo eso a todos vosotros y simplemente muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí, por estar acompañándome en este tipo de vídeos. Por favor, dejadme en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos algo más distintos, si os gustaría ver más vídeos de análisis o si os está gustando un poco el poder estar viviendo todo esto conmigo. A mí me está encantando poder compartirlo con todos vosotros. Realmente es una etapa de mi vida que estoy disfrutando mucho y me hace muy feliz poder estar grabando todo esto para todos vosotros y espero que os esté gustando muchísimo. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.